Marcos Durán, otra semana más, otro podcast. Tema candente el de estos días, esta semana. El tema de los americanos que fueron secuestrados en Tamaulipas. Matamoros. En sí. Matamoros, y que hubo videos. Y el gobierno de Estados Unidos presionó al gobierno mexicano e incluso puso una recompensa de $50,000 para encontrarlos. Se movió el gobierno, ¿sabes cómo se mueve el aparato? Y ya los encontraron. 2 muertos, 2 vivos. 2 muertos, un herido y una persona viva. Así es. Se hizo mucha presión en Estados Unidos. Las familiares dieron entrevistas. Al parecer, hasta la información que tenemos al día de hoy, vinieron por un procedimiento estético, algo así. He visto muchas reacciones en redes, unas muy, muy malas, muy fuera de lugar, como diciendo, y sabían que estaba peligroso y hay alerta a nivel 4 Tamaulipas, ¿a qué vienes? O sea, como si fuera la culpa de ellos porque los hayan violentado. Entonces, esto complica mucho relaciones en México, calienta el tema y hay un trasfondo político. Sí, bueno, es muy lamentable lo que ocurrió, lo que ocurre en Tamaulipas, y no solo en Tamaulipas, sino en una buena parte del país. Tenemos que aceptar que el país no atraviesa sus mejores días en seguridad, y me parece que el presidente lo ha dejado crecer. El presidente López Obrador. Pero esto que ocurre en Tamaulipas, en Matamoros en especial, se enmarca en medio de esta petición de un congresista norteamericano de Texas, precisamente, en donde está solicitando que a los cárteles de la droga mexicanos se les denomine como grupos terroristas y aplicar la ley de terrorismo. Y entonces están pidiendo la intervención directa del gobierno de Estados Unidos y sus fuerzas de seguridad en territorio mexicano para combatir a los cárteles de la droga, lo cual es absolutamente inaceptable. Por supuesto, es un debate que no va a acabar nunca, Enrique, porque mientras ellos nos culpan de proveer la droga, nosotros los culpamos de ser consumidores de droga. Y mientras su consumo provoca la violencia aquí, y ellos tampoco han podido detener el tráfico de armas hacia México, es algo que debe discutirse de manera bilateral, pero que estos hechos violentos en Matamoros, donde pierden la vida 2 personas y donde 2 más, una resulta ilesa y otra lesionada, entiendo que de gravedad, pues no ocurre en el mejor momento, Enrique. Sí, porque como tú dices, el gobierno de Estados Unidos está presionando, algunos actores, no el gobierno. Así es. Para que se denominen a los narcotraficantes como grupos terroristas. Eso tiene una implicación de derecho internacional importante, porque en el momento en que tú eres considerado un grupo terrorista, digamos que el gobierno de los Estados Unidos no les importa absolutamente nada llegar a tu casa, invadir tus predios, entrar al país para hacer esas operaciones. El último caso de ejemplo es cómo entran cuando mataron a Osama Bin Laden. Entraron al país, que fue Pakistán. En Pakistán de manera furtiva, digamos. Furtiva, y ahí no hubo bronca. ¿Cómo te les pones a pelear? En Colombia ya pasó. Los americanos estuvieron muy presentes, no como una invasión como tal, pero muchísima presencia de los americanos en Colombia, junto con la DEA, la CIA y parte del FBI. Entonces creo que están presionando porque están viendo un incremento en la inseguridad en México. Y no es como los pueden denominar como grupos terroristas, pero eso implicaría una negociación con México, en sentarlos en la mesa para tratar de llegar como un tipo Plan Colombia, donde ya haya muchísimo más presencia americana de la que se esperaba. Pero el presidente López Obrador ha estado muy en contra de eso y ha hecho todo para incluso amenazar y quitar a los agentes de México y tenerlos sobre la línea. Eso, como tú dices, viene en el peor momento porque está esta discusión, pero es una realidad de que la inseguridad en el país ha incrementado, sobre todo en las, como esas Zacatecas, Tamaulipas, Sonora. Y no es porque lo comenzó este gobierno, como lo platicamos en el podcast pasado, antepasado, es una onda de gobernadores y partidos que van y vienen de todos los partidos y que no se ha podido erradicar. Ahorita está muy, muy caliente el tema. Pero
Las consecuencias de eso, Marco, pues va a ser un dimes y diretes del presidente con las fuerzas del Estado americano. Y al final yo creo que va a ganar la fuerza del Estado americano porque siempre ganan este tipo de batallas de seguridad, no el gobierno de México. Sí, mira, yo no creo sinceramente que vaya a avanzar ellos los podrán denominar como quieran a los cárteles de la droga. También habría que ver cómo denominan a sus propios carteles de la droga los norteamericanos. Sí, porque en teoría en su propio país debería ser así. Pues de alguna manera la droga pasa hacia Estados Unidos, de la frontera hacia adelante, y entonces la misma impunidad que existe en México y la misma corrupción de autoridades, pues se presenta allá. No puede ser que llegue hasta el último rincón de los Estados Unidos sin la complacencia de muchísimas autoridades locales, estatales o federales en ese país. Me parece que esta intentona, que va más por allá por la crisis del fentanilo y las muertes que está causando en Estados Unidos, es por ahí, y seguramente va a haber una presión que yo creo que debemos resistir, porque el intervencionismo norteamericano ha causado muchísimo daño y ningún beneficio. Sí, ahí está la iniciativa Mérida, impulsada por Genaro García Luna, su policía favorito, que terminó convirtiéndose en narcotraficante, hoy sentenciado en Estados Unidos, y que era muy parecido a este Plan Colombia que mencionas. Y lo que ha traído solamente es el incremento en la actividad exportadora y productora de drogas de México hacia Estados Unidos y de consumo armas. De ellos y de armas. Entonces, la verdad es que es un discurso hipócrita de los Estados Unidos. Pero también, ojo, y tenemos que reconocerlo, hay mucho que podemos hacer nosotros en México. La sentencia de Genaro García Luna hace unas semanas evidencia que no hemos sido capaces de formar policías municipales o estatales o federales fuertes, libres de sombras de corrupción, y que permanece el status quo de los cárteles, del cártel Sinaloa, del cártel del Golfo, ahora un fortalecido cártel Jalisco Nueva Generación, y escisiones de muchos carteles a lo largo del país. Pues Enrique, si existe el mayor mercado consumidor de drogas aquí a nuestro lado, pues claro que va a haber alguien que se los provea, Enrique. Entonces es un discurso de nunca acabar, sinceramente. Sí, vamos a seguir con eso. Aquí el tema nada más es lo que cambia en los últimos, no problema que han sido los últimos 30, 40 años. Lo único que cambia es que se quieren que sean grupos terroristas, denominar grupos terroristas a estos cárteles, que implica muchísimas definiciones legales, porque vamos a suponer que un alcalde de la frontera esté con los narcotraficantes. Pues para Estados Unidos, viendo cómo actúan con grupos terroristas, van e invaden el pueblo. Así pasó en Afganistán. Es el líder de la tribu, el líder del gobierno, van y toman la ciudad y toman el pueblo. Entonces, si pasa esto, quiere decir que si en una frontera hay un alcalde que ellos consideran terrorista, pueden tomar la ciudad. Entonces es una invasión al país. O sea, no es tan fácil catalogarlos así. Pero no creo que el sentido de la ley o de lo que ellos quieran vaya hacia invadir o pelear en México. Yo creo que es más para la acusación en Estados Unidos, porque son acusaciones que pueden llevarte 20 años. O sea, no entra en el sistema legal común americano. Si tú eres terrorista, te pueden tener sin darte un juicio como tal durante 10 años. Así es. Entonces, son procesos más rápidos. ¿Beneficia a los americanos que los cataloguen como terroristas? Sí. Yo creo que le soluciona mucho el problema para muchos temas legales. Por ejemplo, este juicio que vimos con García Luna, lo hubieran considerado terrorista, no lo hubieras visto. Simplemente lo han declarado culpable y ya. Entonces, violación de derechos humanos, eso ya es otro tema. Sí, a ver, por eso los norteamericanos, sí, que son los principales impulsores de derechos humanos en el mundo, ellos no firman los tratados de internacionales de derechos humanos porque son los principales violadores. Así es. Y Trump se salió de muchos tratados así. Así es. Entonces, eso es el doble discurso hipócrita de Estados Unidos. Eso no nos quita que
las violaciones de derechos humanos que existen en México, ni el pobre trabajo que estamos haciendo en el combate al narcotráfico en nuestro país también. Tamaulipas tiene que poner las pilas, Nuevo León tiene que poner las pilas, Coahuila tiene que poner las pilas, porque ya lo platicamos en el podcast anterior, viene Tesla y este corredor Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, Coahuila va a ser muy importante. Así es. Entonces, más que Nuevo León y más que Coahuila, Nuevo León tiene que ser blindado. Que yo creo que cuando el Estado mexicano realmente se pone a trabajar sobre un tema de seguridad muy específico, lo logra, es muy eficiente. Bueno, pues el ejemplo es esto, que viene la alerta, los secuestran. Casi en 2 días los secuestran el viernes y sale la alerta el sábado, empiezan a circular los videos que seguramente quienes nos ven y nos escuchan a través de las distintas redes sociales también los vieron en redes sociales y ahí se identificaron que había un problema y entonces ponen la alerta del FBI. Eran unos ciudadanos norteamericanos del sur de Carolina que habían bajado hasta Matamoros y que lamentablemente pues, no tenemos las condiciones de seguridad para brindarles, ojo, ni a ellos, pero tampoco a los ciudadanos mexicanos, porque qué bueno que los pudieron encontrar, lamentablemente a 2 muertos y qué bueno que pudieron encontrar a 2 vivos, pero también ese impulso de que Tamaulipas puso y las instituciones del gobierno federal para encontrar a estos 2 norteamericanos, pues podrían ponerle también en tantos miles de mexicanos desaparecidos en esas fronteras que se convierten en triángulos de las Bermudas. Entras y no desapareces. También creo que ese mismo trato se merecen todos los mexicanos que han desaparecido por ahí. Y no va a pasar. Aquí Estados Unidos siempre ha sido muy claro en... Si vas con un americano vas a tener las consecuencias porque su poder de blindaje de Estado, su Estado de Derecho, va más allá de sus fronteras. Ese es el punto. Entonces, ellos pues están mandando un mensaje. Aunque sean Tamaulipas, tienes que volver a esos americanos. Y es un mensaje a todos los cárteles. Quien se meta con los americanos... y el mensaje fue fuerte. Y fue fuerte. Entonces, como tú dices, y los mexicanos, bueno, pues eso toca al gobierno mexicano, que pues sabemos de muchos años nunca se ha hecho nada importante. Pero sí entra en un problema de Tamaulipas. Se va a diluir un poco el tema. Yo creo que van a tener sus consecuencias y sus amarres políticos internos. Pero Estados Unidos fue muy claro con el tema de seguridad y el presidente y nadie pudo hacer nada. Tuvieron que sacarlo, los asesinaron y vas a ver, creo que es lo como en las películas, quizás llega ese famoso grupo de la muerte americano que se incluye, toma venganza y se va, ¿no? O sea, no sabemos. Pues sería gravísimo una incursión así. Que lo han hecho muchísimas veces. Por supuesto, aquí participan de manera... cooperando, ¿no? Elementos de la DEA, de la CIA, de otras agencias de inteligencia del gobierno norteamericano, monitoreando esas actividades del crimen organizado y otras actividades. Claro. La actitud intervencionista de Estados Unidos ha estado presente siempre. Pero, bueno, creo que el presidente López Obrador... este tema de seguridad, sinceramente, creo que ya se le salió de las manos y ha sufrido mucho para reconocerlo. Otra vez, como bien dices tú, no es un tema, es un tema que heredó él, pero a ver, ya va. Tienes que atacarlo. Así es, ya va para el 5º año de gobierno y no hemos visto los resultados que él mismo ofreció. Entonces, otra vez, nosotros qué bueno que estamos en Coahuila. Que más o menos es un estado, digamos, hasta donde se puede blindado, pero que esto es la demostración que en cualquier momento se puede salir de control esto. Sí, en cualquier momento. Pues vamos a ver qué actualizaciones vamos a tener esta semana. Hay que estar muy pendientes. Hay que estar muy pendientes. Muchas gracias, Marcos. No, gracias a ti.